Mi suegra, Linda, era la reina de las autocaravanas por excelencia. De los 365 días del año, pasaba al menos 300 viajando por todo el país, derrochando dinero como si creciera en los árboles. Nunca interferí con su estilo de vida. Ella amaba su libertad y, francamente, yo disfrutaba de la paz. Vivíamos nuestras propias vidas, y eso me parecía bien. Hasta el día en que intenté retirar dinero de la cuenta de ahorros conjunta que David y yo habíamos apartado, un fondo de emergencia de $200.000, y el cajero del banco me dijo que quedaban menos de $10. Me quedé congelado allí mismo en el mostrador. Esa cuenta era nuestra red de seguridad, para emergencias médicas, pérdida de empleo o cualquier cosa que la vida nos deparara. El cajero revisó los registros de retiro, me miró con compasión y dijo: el monto total se retiró al día siguiente del depósito. La transacción la realizó su esposo, David Bennett. Me sentí como si me hubiera caído un rayo. Regresé a casa furiosa, temblando de ira, y confronté a David. Levantó la vista del televisor, sin apenas pestañear. ¿Qué demonios te pasa?, espetó. Mi madre se pasó la vida criándome. ¿Qué hay de malo en darle dinero? Entonces, como si yo fuera el irrazonable, se burló. Dios mío, Emily, ¿por qué eres tan cruel? Solo está disfrutando un poco, ¿por qué te molesta? Es mi madre. Soy su único hijo. ¿No es mi deber asegurarme de que viva bien? Lo miré fijamente, atónita por la pura audacia de su rectitud. Y entonces me reí. Una risa fría, amarga e incrédula. Está bien, David, dije con voz monótona. Ya no me preocupa. Al fin y al cabo, eres tú quien tiene cáncer de hígado y necesita dinero para el tratamiento. No yo. En el momento en que salí del hospital ese día, mis piernas casi se rindieron. Justo la semana pasada, David y yo fuimos a nuestras revisiones anuales. Se suponía que serían de rutina. Pero hoy, el médico pidió hablar conmigo a solas. Dejó el expediente con semblante serio. Este es el informe de su marido, dijo. Le han diagnosticado cáncer de hígado en fase terminal. Si encontramos pronto un donante compatible y podemos proceder con el trasplante, aún hay una posibilidad. Mi mente se quedó completamente en blanco. David solo tenía 45 años, la misma edad que yo. Estábamos en la flor de la vida. Nos conocimos por un amigo a los 35 años. Salimos 3 años antes de casarnos. Todos decían que éramos una pareja sensata y madura, y no se equivocaban. Habíamos tenido una relación estable, sin apenas una discusión seria en todos estos años. Después me senté en el coche, agarrando el volante, sollozando hasta quedarme sin aliento. Dios sabe cuánto deseaba que esto no fuera real. ¿Cómo se suponía que se lo iba a decir? ¿Cómo podía siquiera empezar? Secándome las lágrimas, tomé la primera decisión racional que se me ocurrió, ir directo al banco y desbloquear nuestro certificado de ahorro a 5 años. Habíamos ahorrado $200.000, nuestro colchón de emergencia, destinado precisamente para algo así. Pero cuando la cajera abrió la cuenta, frunció el ceño. Señora Bennett, dijo con suavidad, el saldo actual es menos de $10. Parpadeé, pensando que había oído mal. Eso no es posible. Mi marido y yo abrimos esa cuenta hace 2 años. Era un certificado de depósito de $200.000. Déjame comprobarlo. Asintió y tecleó rápidamente. Al cabo de un momento, levantó la vista, visiblemente incómoda. Los fondos se retiraron al día siguiente de su depósito. El nombre del retiro era David Bennett. Me tambaleé hacia atrás, como si el suelo se hubiera inclinado de repente bajo mí. Había sospechado algo, en el fondo, siempre me había inquietado. Éramos los únicos que conocíamos las credenciales de esa cuenta. Pero oírla decir su nombre en voz alta fue como una bofetada. Ese dinero nos había costado años de ahorro cuidadoso. Cada sacrificio que habíamos hecho, cada vacaciones que nos habíamos saltado, cada cupón, cada trabajo extra, era nuestro. Y se lo había llevado. Todo. Sin decir una palabra.
Me quedé allí aturdido, con un pensamiento gritando en mi cabeza. ¿En qué carajo lo gastó? Todavía estaba aturdido cuando llegué a casa. Había salido esa mañana con la intención de retirar los $200,000 que habíamos reservado. En cambio, regresé con la cuenta vacía y la cabeza dando vueltas. Casi me paso 2 salidas de la autopista. Llamé al trabajo para avisar que estaba enfermo y me senté en el borde de la cama durante lo que parecieron horas, con mi mente enredada en 1000 direcciones. Entonces oí que se abría la puerta principal. La voz de David siguió. Mamá, siéntate y recupera el aliento. El calor en California es brutal en esta época del año. No deberías conducir tanto. ¿Por qué no te quedas aquí un par de meses hasta que refresque? Mi mano se congeló en el pomo de la puerta. Me detuve en seco, de pie en silencio detrás de la puerta del dormitorio. ¿Linda estaba de vuelta? Adoptó ese tono de falsa dulzura que ya conocía. Me encantaría quedarme y pasar más tiempo contigo, pero Emily es muy estricta. Sin su bendición, no me atrevería a instalarme. David soltó una risita. No te preocupes por ella, mamá. Esta es mi casa. Si le molesta que te quedes aquí, me aseguraré de que recuerde quién manda. Tengo muchas maneras de mantenerla callada. Mis dedos se apretaron alrededor del pomo de la puerta y mis nudillos se pusieron blancos. Este era mi esposo, el hombre que creía que me respetaba. A mis espaldas, parecía como si le perteneciera. Linda parecía encantada, con voz ligera y petulante. Tienes toda la razón. Hay que mantener a raya a las mujeres. Mira a las esposas de tu tío, él las controló a todas, y ahora son todas dulces como corderitos. Ninguna se atreve a replicar una vez que sus maridos imponen la ley. Me apoyé contra la pared y mi respiración se volvió superficial. En ese momento, la máscara que cubría mi matrimonio se abrió de par en par. Allí estaban, una actriz mayor que actuaba como inocente y un hijo que equiparaba el control con el amor, conspirando, con confianza, sobre cómo manejarme como si fuera un mueble. Y no salí. Quería saber qué tan profunda era la podredumbre. Entonces Linda llegó al verdadero motivo de su visita. David, en realidad volví para hablarte de algo, dijo con dulzura, con un tono repentinamente meloso. Me estoy haciendo mayor. Estos viajes largos me están destrozando la espalda, y la mitad del tiempo no tengo un sitio decente donde descansar. Los hoteles son caros y las camas son horribles. Si tuviera una autocaravana mejor, una de lujo, podría seguir viajando sin complicaciones. David dudó. Aunque tuvieras uno, mamá, ¿de verdad podrías conducirlo tú sola a todas partes? Es mucho para manejar. Y, por si fuera poco, peligroso. Ah, ya lo tengo resuelto, dijo con una sonrisa. Un amigo mío solía conducir para UPS, llevaba 20 años al volante. Estaría encantado de llevarnos. Estamos formando una caravana para recorrer la costa oeste. Los demás cubrirán la gasolina y el alojamiento. Yo solo necesito llevar la autocaravana. David se quedó en silencio. Ella insistió. Mi amiga conoce a alguien que puede conseguir un COS de primera categoría, normalmente cuesta $800,000, pero podríamos conseguirlo por poco menos de $500,000. Solo necesitarías darme $300,000 para empezar. Yo me encargo del resto con un préstamo. Me quedé en la puerta, con el rostro completamente en blanco. Ella ya había gastado los $200,000 que nos pertenecían a ambos. Ahora quería otros $300,000, como si no fuera nada. Y lo único que podía pensar era en lo mucho que quería abrir esa puerta y gritar. ¿Ustedes dos creen que estoy muerto? La sala de estar quedó en silencio. Me quedé de pie tras la puerta del dormitorio, sonriendo fríamente para mí. Quizás David por fin había reaccionado. Quizás en el momento en que ella le pidió 300,000, una parte de su cerebro despertó. Pero entonces lo oí, la voz de Linda, temblando con un sollozo practicado. Ah, ya veo. ¿Te casaste y decidiste que ya no tienes madre? Tu padre murió joven, David.
Te crié yo, sola. Nunca me volví a casar, porque no quería que nadie te complicara la vida. ¿Recuerdas cuando enfermaste de niño? Me pasaba las noches en vela, muerta de miedo. ¿Y ahora ni siquiera puedes ayudar a tu madre a conseguir un lugar donde dormir en el camino? David siempre había caído en esa trampa. Las lágrimas, los remordimientos, se sentía impotente ante ellos. Bueno, no llores, mamá, dijo rápidamente. Sabes que nunca he olvidado todo lo que hiciste por mí. Pero ya te he dado 200.000 en los últimos años. ¿Cómo se ha ido todo eso? En serio, ya no tengo más para darte. Todo mi cuerpo se quedó quieto. ¿200.000? Ese era nuestro dinero. Nuestros ahorros. El fondo de emergencia que ambos acordamos crear, para despidos, enfermedades, para la imprevisibilidad de la vida. ¿Y se lo había entregado todo a mis espaldas? Ni siquiera tuve tiempo de registrar plenamente la traición antes de que Linda vertiera más gasolina al fuego. Todavía tienes esta casa, ¿verdad? Véndela y ahí tienes tu dinero. Eso fue todo. Exploté. Abrí de golpe la puerta del dormitorio y entré furiosa en la sala de estar. El color desapareció de sus rostros como si los hubieran rociado con agua helada. David se quedó boquiabierto a media palabra, con el «vale» colgando en la garganta. Lo miré fijamente, con la voz como un cuchillo. ¿No me dijiste que tu madre pagaba todos sus viajes con el dinero de su jubilación? Se puso rojo, luego pálido, buscando algo que decir. ¿Qué demonios te pasa? ¿Estabas escuchando a escondidas? Me reí, con una risa cortante y sin alegría. Entra por la puerta y ni siquiera sé que ha vuelto. Están aquí planeando cómo gastar mi dinero en su próximo viajecito, ¿y ahora soy yo el que está fuera de lugar? Abrió la boca, pero no salió nada. Seguí hablando. Dime, David. ¿Quién pagó todos esos viajes de estos últimos años? ¿Esos 200.000, los sacaste de nuestra cuenta? ¿Sin decírmelo? Su expresión cambió. Intentó suavizar la voz, dio un paso hacia mí, extendiendo la mano como si pudiera calmarme. Emily, escucha. Mi mamá ha pasado por mucho. Ha tenido una vida difícil y nunca ha podido disfrutar. Si no la ayudamos ahora, ¿quién lo hará? Le aparté la mano con la voz temblorosa. ¿Quiere disfrutar de la vida? Bien. Pero no olvides que ese dinero era nuestro. Lo ahorramos juntos. Era para emergencias. Para nosotros. Para lo que pudiera pasar, pérdida del trabajo, accidentes, facturas médicas. Lo regalaste todo. ¿Y nosotros, David? ¿Te paraste a pensarlo alguna vez? De repente pareció molesto, como si yo fuera el problema. Siempre tienes que convertirlo todo en una crisis. ¿Y qué? Se gastó dinero. Para nada. La gente se enferma y lo supera. Actúas como si cada resfriado costara 100.000. A veces no hay cura. La gente muere. Así es la vida. ¿Por qué eres tan dramático? Fue entonces cuando me enfrié. Un frío total e irreversible. Cuando nos casamos, Linda no aportó ni un centavo para la boda. Ni un centavo. David y yo nos encargamos de todo. Y en el momento en que terminó la recepción, tomó el dinero de regalo de sus amigos y familiares, sonrió dulcemente y dijo que iba, finalmente, a cumplir el sueño de toda su vida. Ese fue el comienzo de su gira de retiro dorado. Nunca apareció para ayudarnos cuando la situación se puso difícil. Nunca nos ofreció apoyo cuando nos costaba llegar a fin de mes. Rayos, incluso lo dejó claro, no esperen que les ayude si tienen hijos. Lo respeté. Me adapté. Lo hice todo yo mismo. Pero ahora, de repente, ¿es ella la desinteresada? ¿La víctima? ¿Y yo la mujer despiadada que se niega a apoyarla más? Me quedé en silencio, con la mandíbula apretada. Y entonces Linda se lanzó al modo mártir en toda su extensión. Dejen de pelear, sollozó. Todo esto es culpa mía.
Ya debería haber muerto. Así no sería una carga para ninguno de los dos. Llamaré a mis amigos y les diré que no voy. Buscaré trabajo, limpiando casas, lavando platos, recogiendo latas en la calle. Les pagaré. Ni siquiera debería estar viva. Ya había tenido suficiente. Todos mis nervios se quebraron. Entonces llámalos. Ahora mismo. No te quedes aquí quejándote. Nunca he conocido a una madre tan egoísta como tú. Vives para ti misma y te aprovechas de tu hijo para lograrlo. ¿Quieres sentirte culpable? Entonces cancela tus planes. Consigue un trabajo. Devuélvenos el favor. Pero no te atrevas a hacerte el muerto en mi sala de estar como si fuera una especie de performance art. Linda se quedó paralizada. Agarrando su teléfono como si fuera un accesorio en una mala obra, se quedó clavada en el sitio, completamente desconcertada por mis palabras. Llámalos. Ahora mismo. Esa frase la dejó clavada al suelo como un clavo en su zapato. Su actuación no tenía a dónde ir. Entonces, de repente, se arañó el pelo y se desplomó en el sofá, histérica y dramática. Bien. Déjame morir. De todas formas, nadie me quiere cerca. Mi nuera me odia, y ni mi propio hijo puede protegerme. ¿Qué sentido tiene vivir? No parpadeé. El sofá es mullido, Linda, dije con frialdad. No te vas a matar con una almohada. Al segundo siguiente, David irrumpió. Su rostro se retorció de rabia. Me agarró del pelo y tiró con fuerza, lanzándome de lado y asestándome una bofetada tan fuerte que me explotó la mejilla izquierda de dolor. Discúlpate con mi madre. Gritó. Solo viene un par de veces al año, ¿y así la tratas? Me llevé una mano a la cara, aturdida. Pero contuve las lágrimas y respondí. Sí, viene de visita de vez en cuando, porque el resto del tiempo se la pasa gastando nuestros ahorros en sus pequeños viajes. La voz de David subió otra octava. ¿Y qué aportas tú, ¿Tu sueldo junto al mío? Esta casa, esos ahorros, casi todo es mío. Lo gastaré como me dé la gana. Allí estaba. La máscara, completamente quitada. Este no era el hombre que había amado durante 7 años. Era un narcisista controlador, violento y santurrón. Me puse de pie. Mi voz era gélida. Nos vamos a divorciar. Me miró como si acabara de declarar el fin del mundo. ¿Por esto? Estás siendo dramática, Emily. Mi madre escatimó y sacrificó toda su vida, ¿y ahora quiere una maldita autocaravana? ¿Eso la convierte en la villana? No es una criada. Se merece disfrutar de la vida. ¿Y tú, qué clase de monstruo despiadado la abandona por unos pocos dólares? Linda intervino de nuevo, cambiando de máscara una vez más. No, no, no te divorcies por mí. Si Emily necesita que me disculpe, lo haré. Los soportaré todo. Pero no se separen. Sus palabras eran gasolina. David golpeó la mesa. Bien. Divorcio. ¿A quién le importa? No respondí. Me di la vuelta, entré en el dormitorio y cerré la puerta con llave. Desde afuera todavía podía oírlos. Estás siendo ridícula, se quejó Linda. Tienes que tener más paciencia con ella. David se burló. ¿Paciente? Está intentando manejar esta casa como si fuera suya. Tenías razón, mamá. A las mujeres como ella hay que cuidarlas. ¿La viste después de la bofetada? Se quedó callada al instante. Le han lavado el cerebro con toda esa basura feminista. Cree que ahora tiene derechos. Me senté en el borde de la cama, respirando lentamente. No porque tuviera miedo, sino porque sabía una cosa con absoluta claridad. Salir y que me golpeen otra vez sería una estupidez. Llamar a la policía fue la decisión inteligente. La violencia doméstica no ocurre solo una vez. O bien no ha comenzado todavía, o bien ya comenzó. Cogí mi teléfono y marqué el 911.
Cuando los oficiales llamaron a la puerta, ambos rostros palidecieron. A David se le quebró la voz al abrir. ¿Pasa algo? Salí, lo señalé y le hablé con claridad. Oficial, me golpeó. Yo fui quien llamó. El rostro de David cambió al instante. Intentó hablar. ¿Estás loco? ¿Llamaste a la policía? El oficial lo interrumpió con una mirada severa. Señor, baje la mano. Retroceda. Otros 2 oficiales se acercaron y lo detuvieron. Linda, por supuesto, empezó a llorar, aferrándose a una de las oficiales. Por favor, oficial, es un malentendido. Las parejas casadas se pelean. Así son las cosas. En nuestra época. El agente arqueó una ceja con voz firme y cortante. Señora, no sé qué día le tocó, pero hoy en Estados Unidos la violencia doméstica es un delito. Si golpeas a alguien, respondes ante la ley. En la estación, David todavía no tenía ni idea. No pueden hablar en serio. ¿Y qué si la golpeé una vez? Estamos casados. Sucede. Se lo merecía. Le faltó el respeto a mi madre. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlo pasar? El oficial se volvió hacia mí. ¿Quiere presentar cargos, señora? También podemos emitir una orden de protección ahora mismo. No lo dudé. Sí. Quiero presentar cargos. No lo voy a perdonar. La confianza de David se quebró. Vamos, no puedes arrestarme así. ¿No podemos hablarlo primero? Entonces su voz cambió, más fría, más oscura. Emily, ¿de verdad quieres llegar tan lejos? Si haces que me despidan, ¿crees que tu vida va a mejorar? Le respondí con una sonrisa tranquila. Eres un empleado del gobierno. En cuanto esto quede registrado, estás acabado. Pero que pierdas tu trabajo o no, no me incumbe. Soy financieramente independiente. Linda intervino de repente, con la voz temblorosa. Emily, por favor. Si quieres una disculpa, me disculparé. Me arrodillaré si hace falta. Pero no arruines la vida de mi hijo. Fue entonces cuando la vi tal como realmente era. Solté una risita corta y sin humor. ¿Qué has estado haciendo exactamente estos últimos años, Linda? ¿Viajar? Más bien perfeccionar tu actuación. Sus labios se crisparon. Estaba de viaje. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo? Arqueé una ceja. Pues demuéstralo. Arrodíllate, pide disculpas y envíame $100.000. Hazlo y firmaré el acuerdo. Se mordió el labio y empezó a llorar de nuevo. Patético. David gruñó. ¿Qué demonios quieres de nosotros? Respondí despacio, con claridad. ¿Quieres que me despida? Bien. Discúlpate. En voz alta. Delante de los agentes. Luego escribe una carta de disculpa completa, a mano. Con letras grandes. Con palabras de verdad. Léela cuando termines. Su rostro se tornó de un horrible tono gris. Para un hombre como él, esto era peor que ser desnudado en público. Pero lo hizo. Porque tenía miedo, de perder su trabajo, de la vergüenza pública. Me hizo una reverencia rígida de 90 grados y dijo con voz forzada, lo siento. Luego, bajo supervisión policial, escribió 2 páginas completas de disculpas. También solicité una orden de alejamiento formal. Los agentes procesaron la documentación en el acto. Cuando salimos juntos del recinto, nadie dijo una palabra. David no me miró, pero sus ojos me quemaron hasta hacerme agujeros en la nuca. En la puerta principal, siseó en voz baja, con una voz venenosa. Te vas a arrepentir de esto, Emily. Ni siquiera me di la vuelta. Abrí el móvil, busqué el contacto de mi abogado y, al anochecer, ya estaba en trámites el divorcio. La noche que salí de la comisaría, no empaqué mucho, solo una maleta. Fui directo a casa de mis padres.
Ya lo había decidido. No quedaba nada en David que valiera la pena conservar. ¿Esa casa? Nunca volvería a poner un pie en ella. Cuando mi mamá vio la marca en mi cara, se le llenaron los ojos de lágrimas. Extendió la mano, temblorosa, al tocarme la mejilla. Dios mío, Emily. ¿De verdad te golpeó? La cara de mi padre se puso roja de rabia. Dio un puñetazo contra el marco de la puerta de la cocina. Ese cabrón. Se comporta con mucha elegancia en público, pero a puerta cerrada, ¿le pone las manos encima a mi hija? Debería haber sido maldecido hace años. Les di una leve sonrisa y les di una palmadita en los hombros. No gasten saliva. A ese cabrón no le quedará mucho tiempo para disfrutar. Se quedaron paralizados, confundidos. Les dije, sin rodeos, que David tenía cáncer de hígado. Esa misma noche, programé una cita con un abogado de familia y envié a David un correo electrónico frío y conciso informándole que el proceso de divorcio se había iniciado oficialmente. Su respuesta llegó casi de inmediato. Y fue repulsiva. ¿De verdad crees que algún hombre quiere a una mujer de tu edad? Qué suerte que me haya quedado tanto tiempo. Mi madre ya me había buscado a alguien nueva. Es más joven, más guapa, una de las hijas de su amiga de la caravana. No como tú, que siempre andas gritando por algo. Ni siquiera me molesté en responder. Estás muriendo y todavía estás intentando ganar un patético juego de quién es más deseable. Unos días después, nos reunimos en el centro de mediación familiar del condado. David apareció con esa misma sonrisa petulante y grasienta que una vez me pareció encantadora. Linda estaba a su lado, tranquila y serena, como si lo tuvieran todo bajo control. Mis padres me rodeaban como guardaespaldas. Sus expresiones eran más frías que las mías. La negociación comenzó sin problemas, hasta que llegamos al tema de la división de la propiedad. La casa había sido comprada en conjunto, por lo que, por defecto, debería haberse dividido al 50%. Pero cuando el mediador mencionó los registros financieros, dejé una carpeta sobre la mesa. Estos son registros de transacciones de los últimos 3 años, dije. David retiró casi $200,000 de nuestra cuenta conjunta sin mi consentimiento. Hasta el último centavo fue para Linda Bennett, para sus vacaciones y gastos personales. David se burló. Vamos. No lo hagas parecer un delito. Es vieja, le di dinero como cualquier buen hijo. ¿Has oído hablar de mantener a tus padres? Mi padre explotó. ¿Apoyo? ¿A eso le llamas vaciar los ahorros de tu casa y dejar a tu esposa sin nada? ¿Crees que algún juez lo verá como piedad filial? Mi mamá, tranquila y cortante, sacó la orden de alejamiento por violencia doméstica y la puso sobre la mesa. Este es un aviso formal del Departamento de Policía. Si rechazas un acuerdo justo, estamos más que dispuestos a hacer públicos los cargos de abuso. Si quieres conservar tu trabajo, piénsalo bien. Me giré y miré a Linda. Finalmente dejó de fingir y murmuró. David, quizás simplemente vendas la casa. No vale la pena arriesgar tu trabajo. David apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le iban a romper los dientes, pero al final cedió. Llegamos a un acuerdo, la casa de $950,000 me sería cedida. Aún quedaba una hipoteca de $200,000, pero acepté pagar $50,000 adicionales por adelantado para equilibrar la situación. Eso debería haber sido el final. Pero cuando salimos de la oficina de mediación, David se volvió hacia mí con un brillo extraño en sus ojos. ¿Fuiste al hospital el otro día, no? Hice una pausa. Sí. ¿Y qué? Mi mamá tenía cita en su clínica. Te vio salir del departamento de oncología. Linda se rió entre dientes como si acabara de resolver un rompecabezas. Sabía que algo no iba bien, tu piel se veía horrible. Menos mal que te estás divorciando de ella, cariño. Te habría arrastrado con ella. David asintió. No me llames frío, Emily. Pero cuando el barco se hunde, saltas. No voy a arruinarme por ti.
No llames. No preguntes. Los miré a ambos y luego sonreí. Tienes razón. Quizás debería cancelar la solicitud de divorcio, ¿no? El rostro de David cambió al instante. ¿De qué estás hablando? Eres malvado, siseó. ¿En serio vas a atraparme solo porque te estás muriendo? Linda saltó como si le ardieran los pies. Vamos, David. Aléjate. Te va a contagiar quién sabe qué. Salieron corriendo como ratas. Mi papá los vio irse, riendo entre dientes. ¿De verdad cree que eres tú el que se está quedando sin tiempo? La verdad es que había ido al hospital esa semana. El médico me dijo que por fin se había confirmado la compatibilidad del hígado de David. Pero había una niña de 7 años, gravemente enferma, que estaba siendo evaluada para un trasplante urgente. Estaba desgarrado. No sabía qué hacer. Pero justo ahora, al verlos a ambos, tan presumidos, tan inhumanos, mi mente se aclaró. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje al médico. Retiro mi prioridad. Por favor, proceda con el trasplante del niño. ¿Y David? Que espere. Que se pudra. El tiempo que le quede. Cada pocos días, David me arrastraba con entusiasmo a la oficina del condado, apurando el papeleo para el traspaso de la casa. Tenía esa sonrisa presumida y juvenil que te daban ganas de quitársela de la cara. Mi mamá me va a llevar de viaje por carretera durante un mes, anunció como un adolescente en vacaciones de primavera. Marge y su hija se unen. Mamá dice que es la oportunidad perfecta para que la chica y yo entendamos. Sonreí y asentí. Anímate. Diviértete. Puede que sea la última vez que viajes con tanta libertad. Su expresión se agrió al instante. Se quedó de mal humor durante toda la cita con una cara de leche podrida. Afuera de la oficina de escrituras, se detuvo en seco, se giró hacia mí con un horrible estrabismo en los ojos y gruñó. Tienes prisa por divorciarte, porque ya tienes a otra persona, ¿no? Mi mamá tenía razón. En mujeres como tú no se puede confiar. Le di una sonrisa fría. Siento decepcionarte, David. Pero no soy tan guarra como te imaginas. Se burló, apretando los dientes. Sigue hablando duro. A ver cuánto tiempo te queda para disfrutarlo. El mes siguiente viví en paz. En el momento en que la casa estuvo a mi nombre, la puse a la venta, cotizada en un increíble $1.000.000. Mientras tanto, David se puso en modo vacaciones. Se tomó 2 semanas y media libres del trabajo y llenó Instagram de fotos, playas, campings, bares en azoteas. Abrazando y besando a su nueva novia como si estuviera en un vídeo musical. La tinta de nuestro divorcio ni siquiera estaba seca y él ya se había embarcado en su próximo capítulo. Linda incluso me envió un mensaje directo, presumiendo que su hijo había avalado un préstamo para que por fin pudiera comprar su autocaravana nueva. Estaban listos para recorrer el país. Le respondí samplemente. Conduce con cuidado. Pero no pude evitar notar que David estaba empezando a verse extraño. Su tez se estaba volviendo opaca, amarillenta. Su energía parecía agotada en cada foto. No es sorprendente en absoluto. El hombre no tenía ni idea de que estaba enfermo. Sin mí para supervisar su dieta, su descanso, sus vicios, había vuelto a trasnochar, a beber en exceso, a comer comida grasosa y a fumar un cigarrillo tras otro. La enfermedad por fin le estaba pasando factura. Cuando llegó el día en que debíamos recoger nuestro decreto final de divorcio, traje conmigo un sobre. Linda también apareció, disparándome dagas todo el tiempo, como si yo solo hubiera arruinado el legado familiar. Tras firmar el último papeleo, le entregué el sobre con calma. Este es el informe médico del mes pasado, le dije. Eres su madre. Supongo que mereces saberlo. David resopló. ¿Sigues fingiendo que te importa? Ya es tarde. Aunque te arrodillases ahora mismo, no te volvería a mirar. Asentí. Perfecto. Luego me volví hacia Linda, con voz serena y mesurada. Avísame cuando es el funeral.
Haré una donación de $200. Su rostro se retorció de furia. ¿De qué demonios estás hablando? Tengo 66. Me hice un chequeo completo la semana pasada. El médico dijo que estoy en perfecto estado de salud. Dicho esto, rompió el informe médico en pedazos frente a mí y luego pisoteó los pedazos por si acaso. Arqueé las cejas y extendí las manos. Me malinterpretaste. No me refería a ti. Me refería a tu precioso hijo. El rostro de David palideció. Cayó de rodillas y se apresuró a recoger los restos. Estás loca, chilló Linda. Se lo está inventando. No le hagas caso a esta loca. David le gritó. Cállate. ¿Por qué demonios lo rompiste? Vuelve a armarlo, ahora. Linda jadeó, atónita. ¿Me gritaste? Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. Pero David no se inmutó. Deja de llorar de una vez. Ya no eres un niño. Eres agotador. Fue entonces cuando empecé a reír. Ahí estaba. Siempre supo lo manipuladora que era. Simplemente no le importó, hasta que le costó algo. Y ahora, con la espalda contra la pared, se volvió hacia ella más rápido de lo que se volvió hacia mí. Linda, que había estado tan orgullosa de triturar el informe, ahora estaba en el suelo luchando por volver a pegarlo con cinta, mientras David flotaba sobre ella, ladrando órdenes como un sargento de instrucción. Cuanto más bajaba el ritmo, más desagradable se ponía él. Verlos destrozarse era casi terapéutico. No estoy seguro de si fue estrés o si su cuerpo finalmente se derrumbó, pero mientras David se encorvaba sobre el informe médico destrozado, de repente se agarró el estómago y se desplomó en el suelo, con el rostro pálido. No me quedé para averiguarlo. Salí sigilosamente mientras el caos estallaba detrás de mí. Desde la distancia, todavía podía oír los gritos de Linda resonando en el edificio. David. Dios mío, David, no asustes así a mamá. Que alguien llame a una ambulancia. Mi amor, no puedes dejarme, ahora no. ¿Quién me cuidará cuando sea viejo? Yo. Me fui a casa y me di el gusto de comer 2 tazones rebosantes de estofado de carne, con una generosa guarnición de puré de papas cremoso. Estaba a mitad de mi comida cuando sonó el timbre. Mi papá contestó, y al instante su rostro se ensombreció. Sal. ¿Qué demonios haces aquí? Me levanté y caminé, solo para encontrar a David y Linda parados en nuestro porche con bolsas de regalo en sus manos y sonrisas falsas estampadas en sus caras. Mi padre hizo ademán de cerrar la puerta de un portazo, pero Linda se abrió paso hacia el interior, y David la siguió como una sombra. Mi mamá puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían pegados. ¿Qué clase de telenovela es esta? David se arrodilló frente a mí como si estuviéramos en un reality show de mala calidad. Emily, por favor, llévame de vuelta. Empecemos de nuevo. Linda intervino, recitando su colección de grandes éxitos con falsa humildad. Suegros, mi hijo fue un completo idiota, y es culpa mía por no haberlo criado bien. Pero las parejas pelean, ¿no? Es normal. Esta vez lo siente mucho. ¿No pueden darle otra oportunidad? Pero no lo creímos. Mi padre se burló. ¿Esa es tu idea de ser padre? Tu hijo golpea a su esposa, la estafa, la trata como basura, y tú solo lo defendiste. ¿Quieres perdón? Demuestra algo de sinceridad. David vio una oportunidad. Se giró hacia Linda y gritó, vamos, mamá. Pégame. Haz lo que quieras, solo ayúdame a arreglar las cosas con Emily. Linda cerró los ojos dramáticamente, como si invocara fuerza divina, y... ¡zas! Le dio una bofetada a David. Y luego, ¡zas!, le dio un golpe en el otro lado, por si acaso. Se supone que debes querer a tu esposa, no lastimarla. Gritó. ¿Crees que así es como se comporta un hombre? Pídelo ya. David se llevó la mano a las mejillas, casi a punto de llorar, y esbozó una sonrisa lastimera. Lo siento. De verdad. Emily, siempre has sido el centro de mi mundo.
Fui un estúpido, no me di cuenta hasta que te perdí. Por favor, he cambiado. Solté una risa fría. No, no te diste cuenta de nada porque me perdiste. Entraste en pánico porque la novia que tu madre te eligió te abandonó, y ahora necesitas a alguien que te limpie la boca y pague tus facturas médicas. No buscas pareja, necesitas desesperadamente a alguien que te cuide gratis. Su rostro se contrajo de rabia, pero se la tragó, sustituyéndola por la misma expresión suplicante. Emily, por favor. Piensa en todos los buenos años que tuvimos. ¿Recuerdas aquel invierno en que estabas agobiada y te di una vuelta a medianoche solo para tranquilizarte? Te escuché hablar durante horas. No soy perfecto, pero ¿no puedes darme una oportunidad más? Incliné la cabeza y lo observé con una mirada tan aguda que podría cortar el acero. Realmente se parecía a su madre. Una actuación digna de un Oscar. Para ser justos, si hubiera sido un monstruo total desde el principio, nunca me habría casado con él. Pero una vez que nos casamos, él cambió. Siempre que Linda estaba cerca, se convertía en un títere sin carácter, siempre poniéndose de su lado y culpándome de todo. Luego, cuando ella se iba, él regresaba arrastrándose, lleno de disculpas. Solía dejarlo pasar. Me decía a mí mismo que no me visitaba a menudo, que no vivíamos juntos, que no valía la pena pelear. Pero cada vez que yo cedía un centímetro, ellos se llevaban una milla. ¿Y ahora? No estaba allí para arreglar las cosas, simplemente estaba demasiado enfermo, demasiado abandonado y demasiado pobre como para encontrar a otro tonto. Si los papeles se invirtieran y yo fuera la que se estuviera muriendo, ni siquiera iría al hospital. Diablos, probablemente me diría que fue el karma. Sonreí dulcemente. Tienes razón, David. Todos cometemos errores. Déjame pensarlo esta noche. Te daré la respuesta mañana. Sus ojos se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. Linda entró, sonriendo con sus 66 patas de gallo. Ay, Emily, cariño, no te lo tomes tan a pecho. Mi hijo no es muy bueno con las emociones. Te pegó esa vez porque te quiere. Ya sabes lo que dicen, si grita, es porque le importas. Casi me ahogo de la risa. ¿Pegar significa amor, en serio? Entonces levanté mi mano. Y le di una fuerte bofetada a David en la cara. El color desapareció de sus mejillas. Parecía aturdido. Sonreí con timidez. Anda ya. ¿No es eso lo que dijiste? Golpear es amor, ¿verdad? Apretó la mandíbula, forzando una sonrisa, e incluso puso la otra mejilla. Claro. No me importa. La desesperación en su rostro era casi triste. Casi. Se marcharon poco después, con los rostros todavía sonrientes pero con grietas en las comisuras. En cuanto salieron, mi mamá se acercó corriendo. Emily, dime que no estás pensando en volver a ese basurero humano. Mi padre se cruzó de brazos como un general retirado. No hay nada que considerar. No dejaremos que vuelvas a entrar en ese fuego. Sonreí. Tranquilo. Les estaba mintiendo. David está enfermo. Y es violento. Si le hubiera reprendido en ese momento, podría haber perdido la paciencia. Mejor seguirle la corriente, sacarlo de aquí y desaparecer. Cogí el móvil y abrí la app de viajes. Mañana por la mañana nos vamos de vacaciones. Que se pudra intentando encontrarme. A la mañana siguiente, volamos directo a Florida, solo los tres. Nos registramos en un acogedor apartamento frente al mar en la bahía de Tampa, con cortinas blancas y el suave murmullo de las olas a través de las ventanas abiertas. Apenas me había hundido en el lujoso colchón de nuestra habitación con vista al mar cuando mi teléfono comenzó a explotar, David, llamando como si su vida dependiera de ello. Emily. Vengo a recogerte. Vamos al juzgado. ¿Dónde demonios está todo el mundo? Su voz estaba tensa por el pánico. Respondí con pereza, estoy de vacaciones con mis padres. Creí que ya era hora de que vieran el océano. Hubo un silencio largo y atónito en el otro extremo.
¿Estás de vacaciones? ¿Ahora mismo? Sabes que tengo cáncer. Puse mi mejor inocencia. Mis padres trabajaron toda la vida y nunca hicieron un viaje de verdad. Querían ver la playa y comer langosta. Solo estoy siendo una buena hija. Siempre decías que la gente debería disfrutar de la vida cuando es mayor, ¿verdad? Solo estoy honrando tu filosofía de vida. Se atragantó con sus palabras. Y además, añadí suavemente, aún no estás muerto, ¿verdad? ¿Esperas que vuelva a casa y pase mis días limpiándote el sudor y trayéndote medicinas? Su tono se endureció. Emily, voy a empezar la quimioterapia. Necesito a alguien. No puedo con esto, solo. Me encogí de hombros, viendo a las gaviotas surcar el cielo. Que tu mamá te ayude. ¿No te dice siempre que te crió con las manos, desde el pañal hasta el diploma? Parece que tiene las credenciales necesarias. De repente, la voz cambió. Linda había contestado. Emily, cariño, por favor. Préstanos un poco de dinero. Estuviste casada durante años, ¿de verdad vas a dejar que David muera porque no podemos pagar el tratamiento? Ah, ahí estaba. Por fin, la verdad. Ah, dije fingiendo sorpresa, ¿el problema es el dinero? Qué raro. Juraría que David acaba de avalar un préstamo para comprarte esa autocaravana nueva y reluciente. Incluso lo publicaste en Facebook. ¿No puedes venderla? Debería cubrir unas cuantas sesiones de quimioterapia. Y ahora, si me disculpan, nos espera un festín de mariscos. Adiós. Hacer clic. No esperé una respuesta. Durante las 2 semanas siguientes, viví como una mujer renacida. Nos sumergimos en aguas termales, recorrimos mercados agrícolas e incluso avistamos manatíes salvajes en la costa. Luego tomamos un vuelo a Montana, Yellowstone, el Parque Nacional de los Glaciares, lo que sea. 2 semanas más. Sin llamadas. Sin disculpas. David y Linda siguieron intentándolo. Algunos días me pedían dinero. Otros días me rogaban que fuera a despedirme. No respondí ninguna llamada. Hasta el día en que Linda finalmente envió un mensaje. El estado de David ha empeorado. La quimioterapia ha fracasado. Está oficialmente en fase terminal. Ese era el mensaje que estaba esperando. Envié a mis padres a casa con el equipaje. Luego fui directo al hospital. No, cuidarlo. No podía esperar a ver el acto final de esta patética telenovela. Lugar correcto, momento perfecto. Cuando llegué al hospital, me encontré en medio de una discusión a gritos entre David y Linda. Apenas había pasado un mes, pero David parecía haber envejecido una década. Su cuerpo estaba esquelético, con las mejillas hundidas y la piel cetrina con un tinte amarillento. ¿Qué acabas de decir? Rugió con los ojos desorbitados. ¿Quieres que deje el tratamiento? Linda, completamente despreocupada, respondió con ese tono meloso tan suyo. Cariño, todavía no han encontrado pareja para ti. Obligarte a pasar por esto, solo prolonga las cosas. ¿No sería mejor pasar tus últimos días conociendo el mundo, disfrutando de lo que amas, en lugar de estar conectado a máquinas? David casi explotó. ¿Me estás diciendo que me muera? Te di todos mis ahorros para que pudieras recorrer el país en esa maldita autocaravana, y ahora estoy enfermo, ¿ya está todo hecho? Linda frunció el ceño como si fuera ella la que estaba siendo agraviada. Llevo aquí 30 días, durmiendo en sofás, comiendo sándwiches de gasolinera. Ya no soy una mujer joven. Estoy agotada. Deberíamos probar la medicina natural. Infusiones. Algo más suave para el cuerpo. La voz de David se quebró de rabia. ¿Acaso eres mi madre? Me divorcié de mi esposa por ti, y ahora me estoy pudriendo en una cama de hospital mientras me das jugo de apio y me ignoras a la hora de cenar. Su voz era débil y tenue. Me di cuenta de que no era solo ira, sino desnutrición. Nadie lo había alimentado bien. Linda no se echó atrás. No me eches la culpa.
Tú fuiste quien abofeteó a Emily y la echó. No fue mi decisión. David gritó más fuerte. Me obligaste. Siempre me enfrentas a ella. Tú y Emily son iguales, sanguijuelas. Sanguijuelas chupasangre que viven de mí. Maldito desagradecido. Chilló Linda, con la cara roja. ¿Has gastado hasta el último centavo y ahora quieres más? Pues bien, ¿sabes qué? No lo tengo. Ya no me importa. Allí mismo, en el pasillo de la sala de oncología, madre e hijo se destrozaban. Las enfermeras pasaban sin mirarlos a los ojos. Otros pacientes intentaban no mirarlos fijamente. La fachada había desaparecido. Las mismas dos personas que una vez se unieron para echarme como basura, ahora se estaban desmoronando en público, arañándose con las manos desnudas y sin vergüenza. Pensé que era hora de entrar. Entré lentamente, sosteniendo una pequeña bolsa de papel con manzanas podridas. Bueno, dije, mirando a mi alrededor con inocencia, ¿aún no hay coincidencias en el registro de trasplantes? Entonces me volví hacia Linda. Mi suegra, Linda, era la reina de las autocaravanas por excelencia. De los 365 días del año, pasaba al menos 300 viajando por todo el país, derrochando dinero como si creciera en los árboles. Nunca interferí con su estilo de vida. Ella amaba su libertad y, francamente, yo disfrutaba de la paz. Vivíamos nuestras propias vidas, y eso me parecía bien. Hasta el día en que intenté retirar dinero de la cuenta de ahorros conjunta que David y yo habíamos apartado, un fondo de emergencia de $200.000, y el cajero del banco me dijo que quedaban menos de $10. Me quedé congelado allí mismo en el mostrador. Esa cuenta era nuestra red de seguridad, para emergencias médicas, pérdida de empleo o cualquier cosa que la vida nos deparara. El cajero revisó los registros de retiro, me miró con compasión y dijo: el monto total se retiró al día siguiente del depósito. La transacción la realizó su esposo, David Bennett. Me sentí como si me hubiera caído un rayo. Regresé a casa furiosa, temblando de ira, y confronté a David. Levantó la vista del televisor, sin apenas pestañear. ¿Qué demonios te pasa? Espetó. Mi madre se pasó la vida criándome. ¿Qué hay de malo en darle dinero? Entonces, como si yo fuera el irrazonable, se burló. Dios mío, Emily, ¿por qué eres tan cruel? Solo está disfrutando un poco, ¿por qué te molesta? Es mi madre. Soy su único hijo. ¿No es mi deber asegurarme de que viva bien? Lo miré fijamente, atónita por la pura audacia de su rectitud. Y entonces me reí. Una risa fría, amarga e incrédula. Está bien, David, dije con voz monótona. Ya no me preocupa. Al fin y al cabo, eres tú quien tiene cáncer de hígado y necesita dinero para el tratamiento. No yo. En el momento en que salí del hospital ese día, mis piernas casi se rindieron. Justo la semana pasada, David y yo fuimos a nuestras revisiones anuales. Se suponía que serían de rutina. Pero hoy, el médico pidió hablar conmigo a solas. Dejó el expediente con semblante serio. Este es el informe de su marido, dijo. Le han diagnosticado cáncer de hígado en fase terminal. Si encontramos pronto un donante compatible y podemos proceder con el trasplante, aún hay una posibilidad. Mi mente se quedó completamente en blanco. David solo tenía 45 años, la misma edad que yo. Estábamos en la flor de la vida. Nos conocimos por un amigo a los 35 años. Salimos 3 años antes de casarnos. Todos decían que éramos una pareja sensata y madura, y no se equivocaban. Habíamos tenido una relación estable, sin apenas una discusión seria en todos estos años. Después me senté en el coche, agarrando el volante, sollozando hasta quedarme sin aliento. Dios sabe cuánto deseaba que esto no fuera real. ¿Cómo se suponía que se lo iba a decir? ¿Cómo podía siquiera empezar? Secándome las lágrimas, tomé la primera decisión racional que se me ocurrió, ir directo al banco y desbloquear nuestro certificado de ahorro a 5 años. Habíamos ahorrado $200.000, nuestro colchón de emergencia, destinado precisamente para algo así.
pero cuando la cajera abrió la cuenta, frunció el ceño. Señora Bennet, dijo con suavidad, el saldo actual es menos de $10. Parpadeé, pensando que había oído mal. Eso no es posible. Mi marido y yo abrimos esa cuenta hace 2 años. Era un certificado de depósito de $200.000. Déjame comprobarlo. Asintió y tecleó rápidamente. Al cabo de un momento, levantó la vista, visiblemente incómoda. Los fondos se retiraron al día siguiente de su depósito. El nombre del retiro era David Bennet. Me tambaleé hacia atrás, como si el suelo se hubiera inclinado de repente bajo mí. Había sospechado algo, en el fondo, siempre me había inquietado. Éramos los únicos que conocíamos las credenciales de esa cuenta. Pero oírla decir su nombre en voz alta fue como una bofetada. Ese dinero nos había costado años de ahorro cuidadoso. Cada sacrificio que habíamos hecho, cada vacaciones que nos habíamos saltado, cada cupón, cada trabajo extra, era nuestro. Y se lo había llevado. Todo. Sin decir una palabra. Me quedé allí aturdido, con un pensamiento gritando en mi cabeza. ¿En qué carajo lo gastó? Todavía estaba aturdido cuando llegué a casa. Había salido esa mañana con la intención de retirar los $200,000 que habíamos reservado. En cambio, regresé con la cuenta vacía y la cabeza dando vueltas. Casi me paso 2 salidas de la autopista. Llamé al trabajo para avisar que estaba enfermo y me senté en el borde de la cama durante lo que parecieron horas, con mi mente enredada en 1000 direcciones. Entonces oí que se abría la puerta principal. La voz de David siguió. Mamá, siéntate y recupera el aliento. El calor en California es brutal en esta época del año. No deberías conducir tanto. ¿Por qué no te quedas aquí un par de meses hasta que refresque? Mi mano se congeló en el pomo de la puerta. Me detuve en seco, de pie en silencio detrás de la puerta del dormitorio. ¿Linda estaba de vuelta? Adoptó ese tono de falsa dulzura que ya conocía. Me encantaría quedarme y pasar más tiempo contigo, pero Emily es muy estricta. Sin su bendición, no me atrevería a instalarme. David soltó una risita. No te preocupes por ella, mamá. Esta es mi casa. Si le molesta que te quedes aquí, me aseguraré de que recuerde quién manda. Tengo muchas maneras de mantenerla callada. Mis dedos se apretaron alrededor del pomo de la puerta y mis nudillos se pusieron blancos. Este era mi esposo, el hombre que creía que me respetaba. A mis espaldas, parecía como si le perteneciera. Linda parecía encantada, con voz ligera y petulante. Tienes toda la razón. Hay que mantener a raya a las mujeres. Mira a las esposas de tu tío, él las controló a todas, y ahora son todas